El propietario de un restaurante gastronómico que había visto días mejores decidió abrir sus puertas. Ahora tienen clientes e ingresos para acoger a un vagabundo y a su hija pequeña. La decisión se tomó mientras la propiedad estaba en el mercado, a la espera de un nuevo comprador. Sin embargo, el día que el propietario entra en el espacio, sin siquiera hacer el gesto de anunciar su llegada, le sorprendió una escena con la que nunca había esperado encontrarse, algo que desafiaba completamente sus expectativas de lo que este desafortunado hombre era capaz de lograr. Un día, Marcos estaba sentado en una acera más apartada, los ojos fijos en dirección a la escuela de su hija, esperando impaciente a que apareciera por la puerta. Había elegido este rincón olvidado, lejos del bullicio y las miradas curiosas de los demás padres que se reunían en la entrada principal. Marcos era consciente de que si optaban por esperar en el lugar habitual, se había convertido en el blanco de muchas miradas de amor y de juicio. Simplemente no comprenden la complejidad de nuestra situación. Se arrepintió en silencio. Aquellos ojos reflejaban una mezcla de determinación y tristeza, mientras repasaban mentalmente la serie de acontecimientos que les habían llevado a esa situación. Con el pelo desordenado por falta de cuidado y la ropa ya mostraba el desgaste de los días pasados en la calle, Marcos no dejó que sus miradas se interpusieran ni que su mente divagara. Si supiera los locos esfuerzos que he hecho para reconstruir nuestro pequeño mundo, quizás no nos mirarían con tanta frialdad. ¿Está pensando? Un atisbo de esperanza aún vivo en sus ojos. La piel de Marcos, marcada por el sol y el viento, contaban historias de días pasados bajo las estrellas, pero su postura erguida revelaba una fuerza interior que se negaba a ceder a la desesperación. Se sumergió en un océano de reflexión, pesando sobre los diversos intentos de cambiar su destino, siempre preguntándose si había perdido una oportunidad, un camino inexplorado. Tiene que haber una salida, una forma de cambiar las cosas. Esto le convenció de que aún hay una luz al final del túnel. Mientras se perdía en sus pensamientos, el entorno que le rodea, la calle lateral que puede frecuentar, con sus piedras que cuentan las historias de un distrito que ya había sido más animada, fue el telón de fondo de este momento de introspección. El contraste entre su ubicación y el ajetreo de la vida cotidiana en la ciudad hizo aún más tangible la soledad de su lucha. Cada persona que pasaba a su lado, absorta en sus propios asuntos y preocupaciones, era un recordatorio de lo invisible que se había vuelto para la sociedad. Sin embargo, Marcos no se deja vencer por la amargura. En su corazón, alimenta esas peras de días mejores, imaginando la cara de su hija. Se iluminó al verle, un simple gesto que le dio fuerzas para afrontar otro día. En medio de sus ensoñaciones, una voz alegre y vibrante cortó el silencio, devolviendo a Marcos a la realidad. «Hola, papá, estoy aquí. No te puedes imaginar todas las cosas nuevas que tengo que contarte». Eso es lo que Luisa se dijo a sí misma, corriendo al encuentro de su padre con los ojos brillantes e insignias que parecían iluminar toda la calle. Este pelo se recoge en una coleta, se movía al ritmo de su carrera y sus ojos brillaban de emoción ante la perspectiva de compartir cada nuevo descubrimiento. Hoy ha sido increíble. El profesor incluso me llamaba Petit Genie, informó con un aliento que parecía inagotable, mientras el entusiasmo desbordaba sus palabras. Se eleva con un movimiento fluido. Marcos se deja contagiar por la alegría de Luisa, las nubes de preocupación que le rodeaban. «Vamos a dar un paseo y cuéntamelo todo, mi pequeño. No quiero perderme ningún detalle, pero tampoco podemos dejar nuestro almuerzo esperando», respondió, tomando prestada con ternura la mochila decorada con pegatinas Scholarly que llevaba Luisa. Mientras caminaban juntos por la acera, la pequeña Luisa, con sus pasos apresurados para seguir el ritmo de su padre, las historias de su época, de la aventura a la narración, por su inteligencia y creatividad. Marcos absorbió cada palabra, admirando la energía y la pasión con que su hija miraba el mundo. La conversación fluyó sin esfuerzo,
una verdadera bomba para el atormentado corazón de Marcos, que veía en su hija una fuente inagotable de esperanza e inspiración. Juntos, entraron en la conocida calle lateral, que llevó al establecimiento de Joaquim Nogueira, un camino ya marcado por la rutina de las últimas semanas. El restaurante, imponente incluso en su silencio, fue un refugio improbable para el dúo. Un lugar donde, contra todo pronóstico, habían destruido un hogar temporal. Fue un viaje corto, estaba lleno de significado y de recuerdos. Cada piedra del camino parecía contar la historia de la resistencia y la fuerza de esta familia. Luis lo ha hecho, con su vivacidad y curiosidad, convirtió cada momento en una aventura arrancando sonrisas y carcajadas a Marcos, que, a pesar de la adversidad, encontró en estos pequeños momentos una razón para seguir luchando. El callejón sin salida, con sus paredes resonando con la risa de la niña, mostró el vínculo inquebrantable entre padre e hija, una conexión que se hacía más fuerte con cada paso que dábamos, con cada historia que compartíamos. Mientras se acercaban al restaurante, la imagen de Joaquim Nogueira, el propietario que les había tendido la mano cuando más lo necesitaban, surgía en sus mentes, un recordatorio de la bondad que aún existía en el mundo. Este lugar, que inesperadamente se había convertido en parte de sus vidas, fue el telón de fondo de una historia de superación y gratitud, un capítulo aún abierto en el viaje de Marcos y Luis A. En este contexto de adversidad constante, el restaurante se erige como un oasis de esperanza para Marcos y su hija. Luis A. Joachim, el propietario, era un hombre cuyos años han dejado una marca muy seria en su rostro, pero cuya alma era tan vasta y acogedora como su imponente presencia. Detrás de su rostro austero, un raro espíritu de altruismo, siempre dispuestos a echar una mano a los más necesitados. Se había convertido en rutina. Un pequeño grupo de indigentes se reunió en el callejón sin salida cerca de la entrada trasera del restaurante. Todos esperaban el alivio que la generosidad de Joaquín les proporcionaba cada día. La llegada de Marcos y Luis A. eran ahora un acontecimiento esperado, recibidos con asentimientos y cálidas sonrisas, que ya se le considera parte de esta comunidad improvisada. En dirección a la entrada de servicio, donde Joaquín solía preparar y distribuir reconfortantes comidas, estaba abrumado por la aroma que emanaba de las sartenes, anunciando un banquete modesto, pero cuidadosamente preparado. «Hola Marcos, Luis A., estoy encantado de verte. Has llegado en el momento justo, acabo de preparar un nuevo lote». Joaquim se permitió una rara sonrisa, rompiendo su expresión habitualmente seria. «Estamos bien. Gracias a ti, Joaquim. No sé cómo expresar nuestra gratitud por todo lo que hacen por nosotros. Sin tu ayuda, sería muy difícil garantizar una comida decente para Luis A», respondió Marcos. Su voz está llena del peso de la gratitud y el alivio que sentía. El reconocimiento en su tono era palpable, una mezcla de humildad y admiración por el hombre que les ofreció tanto sin esperar nada a cambio. Joaquim, por su parte, desestimó los agradecimientos con un gesto de la mano, como si estuviera ayudando con la cosa más natural del mundo. «Ah, Marcos, no tienes que agradecérmelo siempre. De hecho, y los que lo necesitan debe ser el mínimo, pero parece que vivimos en una época en la que la compasión es una virtud rare». «¿Cómo es?». Su voz era ligeramente crítica ante la indiferencia que veía a su alrededor. Armados con la cacerola que Joaquim les había dado, el padre y la hija encontraban un rincón en el callejón sin salida para instalarse y compartir una comida. Su pequeñez, simple en esencia, estaba lleno de significado, un testimonio de la bondad humana en medio de las luchas cotidianas. Un lugar de encuentro para almas que, a pesar de sus circunstancias, han encontrado razones para continuar. El callejón sin salida, con sus muros que ya habían sido testigos de muchas historias de supervivencia, se utilizó para encender un provisor, donde el acto de compartir una comida
se transformó en un acto de resistencia y esperanza. Mientras saboreaba la comida generosamente preparada por Joachim, Louisard reanudó sus animadas conversaciones, llenando el aire con sus historias y observaciones. El ambiente tranquilo permitió a padre e hija disfrutar de este momento de paz, casi olvidando la adversidad a la que se enfrentaban cada día. Entonces, cuando el modesto banquete llegaba a su fin, se acercó la figura de Joaquín, trayendo consigo un aura diferente a la habitual. Esta vez, su andar parecía más pesado y su expresión, antes siempre serena o marcada por una discreta sonrisa, ahora tenía rastros de preocupación e inquietud. Marcos se dio cuenta enseguida de la cara de cansancio de su amigo, sintiendo un dolor en el corazón al pensar que algo grave podría estar mal. Joaquim, ¿qué tienes en mente, amigo mío? Pareces más preocupado que de costumbre. ¿Tiene esto algo que ver con el restaurante? ¿O le ha pasado algo a tu familia? Pregúntale a Marcos. Demuestra una preocupación sincera, reflejando la sinceridad de una amistad forjada en compartir sencillos actos de generosidad y momentos de desafío. Con visible vacilación, como si las palabras le pesaran en la lengua, Joaquim abrió por fin los ojos ante la tormenta que se formaba en el horizonte. Las cosas no son nada fáciles, Marcos. Estoy en una situación financiera muy mala. El número de clientes ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos y las deudas están empezando a acumularse de una manera que nunca imaginé. Me temo que si las cosas no empiezan a mejorar pronto, tendremos problemas. Tendría que cerrar el restaurante y ponerlo en venta, confió Joaquín, con una voz cargada de desesperación y angustia que Marcos nunca había notado antes. Marcos permaneció en silencio unos instantes, dejando las palabras de Joaquín resonando en su mente. El restaurante, para él y Luis, ha ido más allá de su función primaria de proporcionar alimentos. Estaba muy lejos de la desesperación, un símbolo tangible de la existencia del altruismo y solidaridad en un mundo a menudo indiferente a las dificultades de los demás. La posibilidad de perder este punto de anclaje era algo que no había considerado, y este pensamiento trajo una ola de tristeza y preocupación, no solo por el futuro de su pequeña familia, sino también para aquellos a quienes esta pérdida representaría para la comunidad que Joaquim había ayudado a mantener. Tiene que haber una estrategia, medidas que podemos adoptar para revertir esta situación, ¿verdad? No podemos observar pasivamente cuando cierre el restaurante, un lugar con tantas historias y significados. La respuesta de Joaquim Vince, o un resignado encogimiento de hombros, una expresión de alguien que ya había explorado todas las posibilidades. La verdad es que me he quedado sin ideas, Marcos. Ya he destacado el restaurante en las redes sociales, que han creado promociones y ofrecido precios más bajos, pero nada de esto ha conseguido atraer a nuevos clientes, y con la situación económica actual, veo que la gente opta por ahorrar. Es una forma obvia de reducir el gasto en catering externo. Señor Joachim, usted ha sido una caña para nosotros en un momento de extrema necesidad. Tiene que haber una forma de devolverlo todo. Encontraremos una solución, lo prometo. La voz de Marcos rebosaba esperanza tonas, un reflejo de su negativa a rendirse. Quizás se nos ocurra algo innovador, algo que aún no se ha probado para promocionar el restaurante. No tenía ningún plan concreto en mente, pero su determinación de marcar la diferencia era obvia. Marcos era consciente de la gravedad de la situación, pero la idea de rendirse sin luchar estaba fuera de lugar. Su mirada decidida reflejaba la resolución de alguien que ya se había enfrentado a la adversidad y estaba listo para enfrentarse a ellos de nuevo, esta vez en nombre de un amigo que se había convertido en una parte esencial de su vida. Tenía cara de preocupación, pero fue acompañada de un derroche de creatividad, una señal de que estaba dispuesto a canalizar su gratitud y lealtad en acciones concretas. La conversación entre ellos fluyó entre la desilusión y la esperanza, con el conjunto sin salida y las cacerolas vacías en torno a recordatorios tangibles
de los que está en juego. El reto era enorme, pero la unión entre Marcos, Luisa y Joaquín han dado lugar a momentos de generosidad y gratitud mutua. Sugirió que aún había esperanza. Juntos, empezarían a trazar un plan, la creatividad y la comunidad como claves para salvar el restaurante, que se había convertido en un símbolo de resistencia y apoyo. Joaquín acogió la promesa de ayuda con una tímida sonrisa, visiblemente conmovido por el gesto. Su deseo de tender la mano a pesar de la adversidad a la que te enfrentas es realmente inspiradora. Aunque no estoy seguro de cómo puede contribuir, la esperanza que pones en superar este obstáculo me calienta el alma. Entiendo perfectamente la necesidad de verlo todo. Lo que habíamos construido se derrumbó de repente. Es una pesadilla que no le desearía a nadie. Marcos dijo, sus ojos soportando el peso de la dolorosa experiencia, pero también revela una profunda comprensión del dilema de Joaquín. Compartir sinceramente los sentimientos anima a Joaquín para saber más sobre el pasado de Marcos. Nunca me has explicado cómo llegó tu vida a ser así. ¿Puede decirme qué ha pasado? Marcos profundiza en sus recuerdos. Trabajé en marketing y publicidad, una profesión que me apasionaba. Era un entorno dinámico, lleno de creatividad y táctica. Realmente destaqué. Sin embargo, la agencia atravesó una grave crisis con un mercado desfavorable y clientes que reducen sus inversiones. Al final, cesamos nuestras actividades. Fui uno de los últimos en ser despedidos. Todavía mantiene la esperanza de un cambio. El recuerdo de aquellos días, marcado por expresiones de conmoción y la tristeza de los colegas, todavía duelen. Las semanas siguientes fueron un verdadero calvario. Buscaré una nueva oportunidad día tras día, pero todas las puertas me parecían cerradas. Las facturas se acumulaban, nuestros ahorros se habían agotado, hasta el último céntimo, y entonces ocurrió lo inevitable. Hemos sido desalojados, Luisa et moi, continuó Marcos, deteniéndose un momento como si estuviera reviviendo cada segundo de ese periodo. De repente, me encontré en paro y sin hogar, enfrentado a la brutal realidad de no tener un lugar donde vivir con mi hija. Incertidumbre sobre cómo íbamos a sobrevivir, cómo podría protegerla. Fue un periodo de absoluta desolación. Las palabras de Marcos resonaron en el espacio que los separaba, lleno de emoción. A pesar del tiempo transcurrido, el dolor de aquellos días aún no era pable en su voz, un testimonio vivo de la resistencia humana frente a la desgracia. Por un momento, la mirada de Marcos se desvió hacia el horizonte, un brillo lejano en sus ojos mientras se zambullía de nuevo en el agua. En estos tiempos desesperados, Joaquín, por su parte, guardó un respetuoso silencio, cautivado por la historia de lucha y superación. La historia de Marcos sirvió de doloroso recordatorio la fragilidad de la existencia, cómo el destino de alguien puede cambiar sin previo aviso. Marcos, siento profundamente tu terrible experiencia que has pasado. Tu perseverancia es imparable, a pesar de obstáculos inimaginables, son una fuente de inspiración. Tengo fe en que vendrán días mejores para nosotros. Juntos encontraremos un camino a través de esta tormenta, aunque requiera una buena dosis de valentía. Expresado a Joaquín, su voz era de sincero y profundo respeto. Una tímida sonrisa apareció en los labios de Marcos como respuesta. Un sincero gesto de gratitud. Gracias, Joaquín. Su generosidad está ya muy lejos de nuestras vidas. Aunque no tengo mucho que ofrecer, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que sea necesario. Tras este intercambio de palabras, lleno de solidaridad y apoyo mutuo, llegó el momento de ponerse manos a la obra. Marcos se despide pronto, en dirección al lugar que ahora llamaban hogar. El viaje a su refugio temporal les condujo a una tienda improvisada, establecidos estratégicamente bajo la protección de un edificio abandonado. Este refugio, aunque precario, proporcionar refugio contra los elementos, ofreciendo un respiro de la dura realidad.
La puerta de la propiedad, siempre entreabierta, parece estar abierta a los recolectores, pero Marcos se mantuvo cauto, respetar los límites tácitos por miedo a que el propietario ausente hasta que el oro reclame espacio, restringiendo su uso a pequeñas zonas del jardín. Al caer la noche, sin la opción de una segunda comida, el padre y la hija apiñados en su tienda, un silencio reconfortante los envolvía, aparte del ruido ocasional de la vida nocturna de la ciudad en la distancia. Marcos, acostado, miraba la tela por encima de él. Pensó, dando vueltas frenéticamente en busca de un plan, una salida a su situación. Debe haber una luz al final de este túnel para nosotros. Tarde o temprano se presentará una solución. Tengo que creerlo, dice, esperanza tejiendo futuros posibles en su mente inquieta. Luis ya se ha dormido este verano, respirando suavemente junto a Marcos, que consideraba su principal razón de ser. Ella era todo su mundo, como si fuera suya. Aferrarse a esa determinación, Marcos es un niño cansado e insomne. La noche transcurrió tranquila, hasta que se rompe la serenidad con voz severa y autoritaria, despertándoles bruscamente. Tú, levántate inmediatamente. Si no te vas ahora, voy a tener que derribar esta tienda. ¿Me oyes?, razonó la voz, con autoridad, haciendo que los corazones de padre e hija palpitaran de pánico. Luis estaba confuso y aturdido por este brusco despertar. Miró a su padre con ojos llenos de miedo e incertidumbre. «Papá, ¿qué pasa? ¿Quién nos desahucia?», murmura Tel, la voz de Marcos temblando ligeramente tratando de tranquilizarla. «Quédate aquí, Luis. Voy a salir a ver qué pasa. No te muevas», ordenó. Sherchamp ha inculcado una firmeza difícil de sentir. Afrontar la situación exterior, Marcos se enfrenta a un policía con una postura rígida, con el coche patrulla al fondo, iluminando la noche con sus luces rojas y azules intermitentes. El oficial, directo al grano, les acusó de ocupación ilegal. «Esta propiedad está ocupada ilegalmente por usted. Y la forma en que el portalet parece que la has forzado», dijo, mientras Marcos se apresuraba a defenderse. «No, señor, se equivoca. Nunca tocamos el portalet. Estaba así cuando llegamos, y la casa parece haber estado deshabitada durante años. Solo buscamos un lugar donde refugiarnos de la noche», explica Marcos, con la voz sobrecogida por la urgencia de la situación. Sin embargo, el policía no estaba dispuesto a escuchar. «No importa. No puedes quedarte aquí. Este lugar tiene dueño. Si no te vas voluntariamente, tendría que tomar medidas más drásticas», amenazó, sin dejar otra opción a Marcos. Aterrorizada ante la idea de separarse de Luis A. de la ruta Muni, Marcos se resignó. De vuelta a la tienda, se lo cuenta a su hija con el corazón encogido. «Debemos irnos, querida. Recoge tus cosas. Encontraremos un nuevo refugio, ¿vale?». Intentaba ocultar la angustia que sentía. Con la mochila a la espalda, abandonaron su tiempo de refugio para tomar aire, caminando bajo la atenta mirada del policía. Cada paso que daba Marcos parecía pesado bajo el escrutinio de las autoridades. Lucha contra el impulso de huir de esta situación humillante y aterradora. Mientras se abren paso a través de la oscuridad envolvente, Marcos luchó por contener las lágrimas que amenazaban con caer. A su lado, Luis percibió la angustia a su padre. Le apretó la mano con más fuerza. Mirando a la niña, Marcos descubrió un fuerte remanente que aún admira. «Todo irá bien, papá. Séseme Chansome no han logrado hacerte daño. Eso significa que estaremos bien», declarado con fe inquebrantable, que será aún más el corazón de Marcos. Aspiraba a compartir el optimismo de Luis, a aferrarse al mismo coraje que ella irradiaba, pero el peso de lo desconocido los envolvió como una niebla danzante. «Tengo que ser el pilar para los dos», Marcos reflexiona, mientras se alejaba de los que habían sido su refugio. «No debo dejarme llevar por la emoción del viento. Tenemos que seguir siendo resistentes». En su viaje nocturno,
tropezó con una plaza desierta, un oasis de calma en medio del caos de sus vidas. Se podía ver la fatiga en cada rasgo de la cara de Luis. Cada movimiento revela la lucha contra el sueño y agotamiento. Observando los esfuerzos de su hija, Marcos elige un banco aislado, un refugio temporal donde descansar. Con cuidado, reza que Luis tiene en sus brazos tratando de ofrecerle un mínimo de comodidad en este contexto de incertidumbre. Justo antes de sucumbir a la fatiga, murmuró Luis con voz débil: «Papá, tengo hambre. No tenemos nada que comer hasta mañana y realmente no me gusta la comida de la escuela». Esta conversación directa afectó profundamente a Marcos. Impotencia ante la muerte de su hija fue un golpe devastador. ¿Cómo puedo pretender protegerte del mundo cuando no puedo proporcionar lo esencial como una comida?, se preguntó para sus adentros. El dolor de esta realidad le apuñala como una cuchilla. Luchando contra las lágrimas que pugnaban por escapar, Marcos pasa la mano por el pelo de Luis en un intento de cierta comodidad a la situación. «Entiendo, querida. Aguanta hasta mañana. En la escuela puedes comer algo en el descanso. El amanecer está a la vuelta de la esquina». Demasiado para consolarla, con palabras que parecían un susurro de esperanza. Con miradas marcadas por el cansancio y el fin, Luis consiguió sonreír a su padre. «¿Verdad, papá? Te quiero mucho. Intentaré traerte unas galletas», prometió antes de dormirse. Los Marcos les en su soledad y reflexión. Al amparo de la noche, con Luis encerrado en sus brazos, Marcos se permitió por fin derramar las lágrimas que le habían estado reteniendo. Fluyó en silencio, cada uno simbolizando el sentimiento de derrota que le consumía por dentro. «¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar mi pequeña vida?», se preguntó, consumido por la envidia y el profundo amor que siente por su hija. El corazón de Marcos se debatía entre el dolor de sus circunstancias y la determinación de cambiar la realidad en la que vivía. Entornando los ojos hacia el manto estrellado que cubrieron la noche, Marcos buscó entre las luces sintéticas del cielo una señal de que la marea de la fatalidad estaba a punto de cambiar. «Dame el poder de cambiar nuestro destino. Estoy dispuesto a asumir lo que haga falta. Solo dame una oportunidad», murmura sin cesar. Demanda muda en prueba de desesperación y ahora desde el corazón de un padre decidido a forjar un futuro mejor para su hija. Con la llegada de una nueva obra, la rutina habitual tuvo lugar con el OISAT a su lado. El camino a la escuela se convirtió en un pilar de estabilidad en sus tumultuosas vidas. El día se desarrolló lentamente, con la ansiedad constante de Marcos impregnando cada segundo sobre las incertidumbres que podría traer el mañana. Al final de la jornada escolar, Marcos se colocó en el lugar habitual, esperando al OISAT con un aire de vocité velado por una apariencia serena. Juntos, padre e hija se dirigen al establecimiento de Joaquim, pero lo que les recibió fue un escenario desolador. Un cartel de «Se vende» adornaba la entrada del restaurante. Marcos quedó consternado cuando se encontró cara a cara con la escena. La dura realidad de este anuncio no llegará a sus oídos. Esto no puede estar pasando. Joaquim no puede darse por vencido. Gracias a él, mi hija puede comer bien. No puedo, no dejaré que ese sea el final. Ante la impactante revelación, Marcos canaliza su sorpresa y desolación en un objetivo firme, mientras se dirigía a recibir su comida diaria. La intriga y la preocupación, el empujón con el que te enfrentaste a Joaquim por el inquietante anuncio. «Joaquim, ¿qué significa este anuncio? Parece mentira que tiraras las esponjas. Te conozco lo suficiente como para saber que no te rindes fácilmente», expresa Marcos con el rostro lleno de aprensión. Joaquim, visiblemente agitado y con expresión de resignación, reflejaba la batalla interna que Marcos intentaba librar. Con tristeza, Joaquim vio que la crisis financiera del restaurante había llegado a un punto crítico, convirtiendo la ventaja en la única alternativa viable. «Lo siento profundamente por ti y por todo lo que dependía de nosotros, pero, por desgracia,
Tengo las manos atadas. Ese lamentable Joaquín, con la voz llena de tristeza. Mientras Marcos digería la situación, tratando de equilibrar sus emociones y preocupaciones, una rueda de ideas comenzó a girar en su mente. El miedo a no poder seguir manteniendo a Luisa y un cierto temor por el futuro de Joaquín y del restaurante amenazaba con asfixiarle. Sin embargo, en medio de toda la inseguridad, un destello de creatividad atravesó la nube de desesperación que le rodeaba. Habilidades de marketing, dormido desde su vida, surgió como la solución esperada. Mi experiencia puede marcar la diferencia. Sé exactamente cómo puedo contribuir, se dio cuenta Marcos, determinación sustituyendo a la vacilación. Armado con una nueva resolución, Marcos presentará su idea a Joaquín. Con ojos brillantes de posibilidades, comparte su plan con los franceses sin publicidad como salvavidas para el restaurante a la deriva. Tras una breve pausa para reflexionar, Joaquín aceptó la idea de Marcos. ¿Verdad, Marcos? Intentémoslo. Te daré una semana. Si consigues que venga más gente durante este periodo y demostrar que la empresa aún tiene futuro, me lo pensaré 2 veces antes de vender, declaró Joaquín, dando a Marcos una oportunidad de oro para salvar la escuela. Marcos se sintió a la vez aliviado y asustado por la confianza que Joaquín le había demostrado. La tarea de dar la vuelta al restaurante combinada con la oportunidad de garantizar un lugar seguro para Luisa parecía un reto inmenso. Muchas gracias, Joaquín. Haré todo lo posible para que funcione. No se arrepentirá, afirmó Marcos con la determinación brillando en sus ojos. A la mañana siguiente, Marcos y Luisa vuelven al lugar de los hechos, acogidos calurosamente por María, la hija de Joaquín. Les invitó a su fiesta y les sirvió una sopa deliciosa. Mientras disfrutaban de la comida, Marcos preguntó por Joaquín. María explicó que ya se había ido de viaje. Marcos no pudo evitar admirar la amabilidad y la habilidad culinaria de María, claramente heredado de su padre. Durante la conversación, Luisa observó atentamente, esperando una pausa para compartir su percepción. Papá, María sería una madre increíble, ¿no crees?, comentó Luisa, pillando desprevenido a Marcos con su perspicaz observación. Marcos, Rouji, malayo, pero María recibió el comentario con una risa afectuosa y mucha empatía. Bromea sobre la complicada situación de Marcos, mostrando su solidaridad y comprensión. Este momento de incomodidad no restó magia a la velada. Al contrario, aportó un toque más cercano y humano a la conversación. Siguieron intercambiando ideas y risas durante mucho tiempo, hasta que llegó el momento de que María se marchara. Se fue, dejando atrás a Marcos y Luisa, solo en la paz y tranquilidad del entropo. Tras la marcha de María, Marcos y Luisa se acomodaron en el colchón, que se había transformado en su cama temporal dentro del entropo. El lugar era tranquilo. Un silencio reconfortante envolvió el ambiente, contrastando con el dinamismo y la vivacidad de María. Justo cuando se preparaba para ir a la cama, los ecos de las risas y el diálogo con María aún resonaban en la mente de Marcos. Pero antes de que pudiera dormirse, Luisa interrumpió el silencio. «Papá, me he dado cuenta de cómo mirabas a María. ¿Le quieres, verdad?», preguntó Luisa con una franqueza que sorprendió a Marcos. Con una sonrisa provocada por la pregunta directa de su hija, Marcos respondió: «Hora de dormir, cariño. No más discusiones por hoy. Estoy agotado e intento evitar el tema». A pesar de sus intentos de ocultar sus sentimientos, la observación de Luisa le hizo sentir un calor especial en el corazón. Luisa continúa riendo. «También parecías gustarle, ¿sabes? Se excitaba cuando hablabas». Las observaciones espontáneas de Luisa cogieron a Marcos por sorpresa. Cerró los ojos y sonrió satisfecho, mientras se preparaba para ir a la cama, dejándole a solas con sus pensamientos. Reflexionó sobre la verdad de las palabras de su hija. ¿Podría ser que María y Proba no tuvieran especial interés en él? ¿O es simplemente una fantasía de Luisa? Es solo una niña.
Tal vez solo esté usando su imaginación. Marcos reflexionó, confiando en su intuición, aunque estaba sentimientos por María. Aló. María prepara el desayuno para Marcos y Luisa, un gesto que supera todas las expectativas. Saboreando la comida cuidadosamente preparada, María aprovecha para interrogar a Marcos sobre sus planes para revitalizar el restaurante. ¿Tiene planes para atraer a más gente?, preguntó, mostrando una mezcla de curiosidad y optimismo que no era fácil de detectar. Mientras disfruta de su desayuno, Marcos comparte: estoy barajando varias posibilidades, pero creo que necesito explorar el espacio interior. ¿Quién sabe qué hay ahí fuera que pueda encender la chispa creativa que estoy buscando? María, comprendiendo la importancia de Marcos, tener un momento a solas para organizar tus ideas, ofrece una solución práctica. Puedo acompañar a Luisa a la escuela. Así podrá disfrutar de la paz que necesita para desarrollar tus planes con mayor concentración, sugiere. Este acto de María no es solo una ayuda, sino también una demostración de fe y apoyo al proyecto de Marcos. Le dio las gracias, reconociendo la magnitud del gesto. Esto ayuda enormemente. Muchas gracias, María. Puedo asegurarle que su ayuda y el afecto que nos ha demostrado no será olvidada, ni tampoco la confianza que tu padre depositó en mí, responde Marcos con sincera gratitud. Un corazón más ligero al saber que Luisa estará bien cuidada, Marcos va al restaurante. Allí, con María, se sumerge en una sesión de remodelación, buscando estrategias para revitalizar el establecimiento. Con nuevo ímpetu y determinación compartida, empieza a esbozar planes innovadores para atraer la atención de los clientes e insuflar nueva vida al restaurante. La expectación era palpable. A pesar del optimismo, un toque de incertidumbre entra en Marcos, reflexionando sobre la posibilidad de que sus esfuerzos no atraigan el interés contado. ¿Alguien va a apostar por esto? Tener una idea interesante no es garantía de éxito, reflexionó, intentando que la duda no minara su confianza en el proyecto. Entonces la calma se rompe con el sonido del timbre, una señal de que algo está a punto de suceder. A María se le aceleró el corazón y rápidamente le sudaron las manos en el delantal, listo para recibir a los visitantes. Delante de ella, un cliente mira a su alrededor, claramente intrigado. Me fijé en la oferta especial de su entrada. ¿Puede explicarlo? ¿Usted es serio acerca de ganar la Eupatión adivinar el plato?, pregunta, con una voz llena de curiosidad provocadora. María, apenas capaz de contener su excitación, la mecánica de la promoción. Funciona así. Usted elige un artículo de nuestro menú sin saber de qué se trata, y lo estoy preparando para ti. Antes de probarlo, intenta adivinar de qué plato se trata. Si aciertas, no pagas ni la comida ni la bebida. Explica, con los ojos brillantes de ilusión ante la idea de convertir este pequeño juego en un juego de verdad. En un solo giro para el restaurante. El visitante parece encantado con la idea. Es la originalidad de la propuesta. Me apunto al reto. A ver qué pasa. Sorpréndeme con un plato de tu menú, dice el cliente expectante. María estaba encantada de haber conseguido atraer a un participante a la promoción. Asintió con la cabeza y se dirigió a la cocina, un paciente para preparar la sorpresa culinaria. Marcos, por su parte, pasa el día inmerso en un mar de nerviosismo y expectación, dividiendo su tiempo entre los pobres y sus estrategias y vigilar discretamente la actividad en el restaurante, esperando captar una señal de éxito de María. Falta de actualizaciones directas desde la cocina solo le pone más nervioso, haciéndole dudar momentáneamente de la eficacia de su plan. No puedo dejarme llevar por la negatividad. Tengo que ser positivo. Todo va a salir bien, repite, tratando de mantener la confianza en la creencia de que la ausencia de noticias significa simplemente que María está ocupada. Esperó impaciente una señal de María durante toda la mañana, pero la necesidad de recoger a Luisa del colegio le obliga a abandonar temporalmente el restaurante. A su regreso, sin embargo, su aprensión se convierte en curiosidad. Cuando encuentre el negocio de María,
y haya repartido comidas en el sentido de refugio en la calle, una rutina que atestigua la continua generosidad del restaurante, incluso ante los retos actuales. Cuando Marcos y Luisa llegaron, estaban entusiasmados. María le condujo al interior, ansiosa por compartir la noticia. No te lo vas a creer, el plan funciona. Hoy hemos tenido más visitantes que ningún otro día. Marcos, estás haciendo algo extraordinario, informa con la emoción evidente en su voz y el brillo de sus ojos. Al oír la historia, Marcos soltó una carcajada aliviada y satisfacción. Es fantástico, no te puedes ni imaginar lo mucho que me alivia, dice. El hecho de que solo 4 clientes sean adivinados correctamente su orden es un detalle que le produce aún más alegría. Esto indica que, además de atraer a un público más amplio, la estrategia rentable de saber. Sin embargo, es esencial que no nos durmamos en los laureles. Debemos seguir buscando innovaciones y formas de sorprender a nuestros clientes, bajo la línea de Marcos, pensando ya en el futuro. María está de acuerdo, motivada por la dedicación de Marcos. Absolutamente. Ya tengo algunas ideas que podrían funcionar, dadas nuestras limitaciones financieras, sugieren. El intercambio de ideas entre ambos continúa. Compartir sugerencias y planificar el futuro, un nuevo ímpetu impregnando la atmósfera. En ese momento, el destino del establecimiento de Joaquim empieza a mostrar signos de esperanza. Con una estrategia meticulosamente planificada y grandes expectativas, María se propone poner en marcha el plan. Se acerca a la pizarra y, utilizando una escritura ordenada y llamativa, escribe la propuesta que cree que atraerá la atención de los transeúntes. Prueba nuestro desafío de zumos y adivina el sabor y consigue una recarga gratis. Marcos sonrió discretamente. Opta por insilanciar el ocán, lo que María comprende de inmediato, aunque dudó ante la nueva sugerencia. Me estás animando a ser la atracción, ¿verdad, Marcos? Tengo que admitir que la idea me pone nerviosa. Es un concepto interesante. Sin embargo, la ansiedad podría sacar lo mejor de mí y tal vez no sería capaz de presentarme adecuadamente. Ella comparte, dirigiendo la conversación en una dirección sorprendente. Marcos siente una mezcla de antosias y aprensión en los ojos de María. La perspectiva de una actuación en directo la pone visiblemente ansiosa. A pesar de ello, Marcos estaba dispuesto a animarle y encontrar una solución al punto muerto. Intentemos esto. Y si empiezas a cantar solo para mí y Luisa, ve esto como una prueba inicial. Si te sientes cómodo cantando para nosotros, tal vez esté listo para actuar para sus clientes, sugiere Marcos, en un tono tranquilo y alentador. María muestra algunas dudas al principio. La perspectiva de una actuación, aunque sea ante un público reducido y conocido, es la fuente de su resonancia más profunda. Y si no doy en el blanco, realmente no soy un profesional, Marcos. Solo soy un aficionado a la música sin formación académica en este campo. Ella contesta. Sus palabras se desbordan en que si se mezclaba con el deseo de compartir su arte. Marcos, sin embargo, se mantiene firme en su convicción. Creemos en ti, María. No importa cuál sea el resultado. Estaremos a tu lado, apoyándote. Considere esto como una oportunidad para compartir su don, aunque solo sea con nosotros al principio. Luisa estaba durmiendo. Anima, tratando de infundir confianza. Luisa, con su entusiasmo infantil, es decisivo para convencer a María. Vale, me apunto. Pero solo una canción no garantiza un espectáculo completo para el restaurante. Ella asiente, un poco resignada, pero dispuesta a enfrentarse a su miedo. De este modo, el depósito se transforma en un escenario espontáneo para un espectáculo único, con ellos sentados en asientos improvisados, mientras Marcos rasgueaba las cuerdas de la guitarra y a María se le empezó a escapar la voz. Al principio de la canción, la dulzura y la armonía de su voz llenan el aire, revelando un talento que Marcos nunca había imaginado que existiera. Marcos, totalmente absorto en la actuación de María,
se enfrenta a una emoción desconocida hasta entonces. Verla cantar le llegó al corazón de un modo indescriptible, despertar una intensa admiración y apego, y le fascina profundamente. En ese momento, María, totalmente inmersa en la atmósfera musical y la llamativa presencia de Marcos, se enfrenta a una sorprendente revelación personal, algo que nunca antes había notado en sí misma. Ve a Marcos en acción, con sus mentales deslizándose sobre la guitarra y crear melodías como cantante. Era como si estuvieran presenciando un espectáculo de pura magia. En este momento mágico, María entiende que su pasión por la música y el placer de cantar representa solo una fracción de los sentimientos que invade. La verdadera fuente de su fascinación fue sin duda Marcos. Este reconocimiento desencadenó una avalancha de sensaciones en su interior, una intensa mezcla de alegría por este descubrimiento y cierto nerviosismo que la acompañaba. Después de tocar la última nota musical y el campo del último green, María se sintió exultante, una luz interior, hecha por el hombre. Lo que en un principio se presentaba como un reto y un frayant de actuar en público, se ha transformado en una experiencia de pura euforia y satisfacción. María, con los ojos brillantes de emoción y corriendo que iluminaba su rostro, se dio cuenta de que la música tenía el poder de transformar. No solo el medio ambiente, con sus notas flotando en el aire creando una atmósfera de encanto casi tangible, sino también a la gente. Marcos, con su confianza mientras jugaba, el pelo ligeramente despeinado y cayéndole sobre la frente, y una mirada tan concentrada que parecía tocar directamente el alma de aquellos que le observaba, encarnaba esta magia. Cada acuerdo, cada gesto, parecía estar contando una historia, conectar con cada persona de una manera única. La interacción entre María y Marcos, aunque no verbalizada, fue intensa. Cada mirada que compartimos, cada sonrisa compartida durante la representación, añadió capas al nuevo descubrimiento de María. El entorno, con luces de agua iluminando el espacio para crear un ambiente íntimo, solo sirvió para subrayar la conexión entre ellos. Las paredes, adornadas con apacibles pinturas de paisajes e instrumentos musicales colgados con esmero, sean testigos de este momento único. El viaje de María, de la ansiedad inicial ante la idea de ponerse artísticamente ante un público en directo, que su verdadera pasión no era solo la música, sino en la inspiradora presencia de Marcos, estuvo marcada por una serie de emociones complejas. La transición de un sentimiento de vulnerabilidad es un estado de alegría y descubrimiento personal. Reflejaba no solo el poder de la música para unir y transformar, sino también el profundo impacto que otra persona puede tener en nuestro propio proceso de autoconocimiento y emocional. Este episodio se convirtió en un punto de inflexión para María, un momento de claridad en el que la música sirvió de telón de fondo a un descubrimiento aún más profundo de sí misma y las relaciones humanas. Junto a Marcos, con su talento para transformar cuerdas y notas de emoción palpable, María ha encontrado una nueva dimensión a su propia pasión por la música, una dimensión que trasciende la tecnología y toca el corazón de quienes se permiten sentir. Estoy muy agradecido por ello. Ahora estoy seguro de que puedo hacerlo y voy a dedicarme plenamente a ello. Vamos a llenar este restaurante con el sonido de la música, declaró, su voz resonando con una renovada certeza en su interior. Después de una de estas reuniones, cuando Marcos volvió a la cocina, tan observador y astuto como siempre comentó: «Papá, tienes esa sonrisa que no quiere volver a dejar tu cara. Sigo cruzando los dedos tener una madre», dijo, inyectando una dosis de divertida picardía en sus palabras. Marcos, rezando al deportado según el comentario de Luisa, rápidamente trató de desviar la conversación hacia las tareas culinarias. «Concentrémonos ahora en preparar los planes, ¿de acuerdo? Tenemos una larga lista de cosas que hacer. Y por favor, tengamos cuidado con los platos», trató de decir despreocupadamente, aunque su corazón es ligero, casi bailando de alegría.
La transformación en su voz, antes evasivo, ahora lleno de determinación, fue notable. Parecía haber descubierto una nueva fuerza en su interior, una convicción que trascendía la mera participación en el restaurante y transformar en una promesa de aportar algo único y un ambiente vibrante. La idea de incorporar la música al espacio no era solo un proyecto, era una prolongación de su propia evolución personal, un reto que ahora acepta de todo corazón. Mientras tanto, la interacción entre Marcos y su hija, Luisa, destacó la complejidad de las relaciones familiares y sueños compartidos. Luisa, con sus ojos brillantes y esperanzados, no ocultaba su deseo de ver prosperar a la familia. Su comentario, aunque fue un ligero intento de hacer sentir mejor a Fantine, reveló una profundidad de sentimientos y una clara comprensión de la dinámica entre su padre y la nueva presencia en el restaurante. Marcos, por su parte, se encontró en un dilema emocional. La mención de Luisa de ganar una madre tocó algo profundo y quizás anhelado en su corazón. Sin embargo, la realidad de sus responsabilidades era el miedo a adelantarse a los acontecimientos, lo que le hacía ser cauto. Su intento de redirigir la conversación hacia las obligaciones inmediatas era una defensa clara, como forma de ocultar las propias esperanzas y temores bajo el manto de la rutina diaria. La decoración de la cocina, con sus aromas mezclados y el ruido constante de la actividad, fue el telón de fondo de este intercambio de emociones y expectativas. Entre las sartenes y los ingredientes, la familia tejió su historia, un puente que mataba momentos de ligereza, de sueños compartidos y la promesa tácita de nuevas posibilidades. La música que prometió no sería solo un ajo para el ambiente del restaurante, sería la banda sonora de esta fase de transformación y descubrimiento para los interesados y por el lugar que los unió. Para Marcos, en este momento especial, estaba claro que el futuro del restaurante no solo estaba garantizada, pero también radiante con la promesa de prosperidad. En los días siguientes, el establecimiento de Joachim no solo se ha mantenido a flote, pero también ha visto crecer exponencialmente su reputación. Con cada nuevo amanecer, cada vez más clientes, se sintió atraído no solo por la perspectiva para disfrutar de unos asientos excepcionales, sino también por la oportunidad de experimentar algo completamente nuevo y emocionante que el restaurante había empezado a ofrecer. Y es en esta atmósfera de euforia y rotundo éxito que Joachim regresó de su estancia. Desde lejos, al acercarse al edificio, pudo procesar la escena que tenía ante sus ojos. La entrada estaba abarrotada de gente, una visión que no se había presentado en mucho tiempo. La melodía en la voz de su hija María, resonando en el aire, cantando para un público fascinado, mezclado con los sonidos vibrantes y alegres de los clientes. Entrando en el espacio, la sorpresa de Joaquín fue doble cuando vio a Marcos, que parecía transformarse en un lugar donde poner con una habilidad y un encanto que recuerdan a las de un profesional experimentado, vetú de un traje que le quedaba perfecto y una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Marcos recibió a Joaquín con un entusiasmo sincero y contagioso. Marcos, ahora con la postura de alguien habiendo encontrado su verdadera vocación, se movía entre los clientes con un nacimiento sorprendente, demostrando un talento innato para hacer que cada persona se sienta que era especial y bienvenida. Su traje cuidadosamente elegido no solo complementan su nuevo papel, pero también añadir un toque de sofisticación y calidez al ya acogedor ambiente del restaurante. Joachim observó todo esto y sintió una mezcla de emociones. El restaurante que había dejado transformado, lleno de vida y alegría. Al ver a su hija María, con su expresión radiante llena de confianza, dominando el escenario con su encantadora voz, fue una visión que llenó su corazón de orgullo. Y Marcos, cuya pasión por la cocina parecía simbolizar el propio renacimiento del restaurante, representaba la realización de un sueño. Joachim nunca se había atrevido a imaginarlo. La energía del lugar se llenó de animadas conversaciones, risas y aplausos,
era el marco perfecto para este nuevo capítulo de la historia del restaurante. Cada cliente, al entrar, fue recibido no solo por los aromas acogedores y portero de cocina, sino también por un ambiente de camaradería y encanto, cuidadosamente tejida por Marcos y María. En este contexto de renovación y éxito, el restaurante de Joaquín se había convertido en algo más que un lugar donde comer. Se había convertido en un destino donde la gente pudiera reunirse para compartir momentos de alegría, disfrutaba de la buena música y, sobre todo, sentirse parte de una comunidad vibrante y acogedora. Y para Joaquín, este regreso no podría ser más gratificante, ver florecer el legado de su vida de un modo que nunca había imaginado. Bien, volvamos a Joaquín. ¿Qué tal el viaje? Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador, dice Marcos, manteniendo un tono relajado, ocultando la cantidad de trabajo y fuertes invertidos en la transformación del restaurante. Joaquín aún se está acostumbrando a la nueva realidad que se desplegaba ante sus ojos. Suelta una carcajada emocionada, permitiéndose tras un largo periodo derramar lágrimas de pura alegría. El triunfo que le aguardaba era algo que nunca había considerado como una posibilidad real, incluso en los días más difíciles. Lo que ha conseguido aquí es sencillamente extraordinario. Es un verdadero milagro. Mi eterna gratitud para ti, Marcos, expresa a Joaquín, abrumado por un profundo sentimiento de gratitud, reconociendo el papel crucial de Marcos en esta impresionante hazaña. Marcos, siempre modesto, restó importancia a los elogios. No fue un viaje solitario, señor Joaquín. Jamás habría podido lograr semejante hazaña sin su ayuda, dice señalando a María Dinchest. La sonrisa de Joaquín se ensancha viendo el reconocimiento de Marcos sobre la contribución vital de María. Puedes decir lo que quieras, pero es innegable que el talento que mostró esta noche fue notable. Se ha dedicado a los clientes con la facilidad de alguien que lleva años trabajando en este campo y aparentemente estaban más que satisfechos con todo, incluidas las comidas. El regreso de Joaquín estuvo marcado por una serie de sorpresas gratificantes. Observando el entorno que le rodea, se dio cuenta de que cada detalle del restaurante reflejaba la fuerte relación de Marcos y María. La forma de hablar de Marcos, con una mezcla de orgullo y humildad, destacó no solo la transformación física del lugar, sino también el cambio en la atmósfera, que ahora palpita con energía renovada y acogedora. En cuanto a María, con una confianza que parecía surgir de forma natural, se movió entre los clientes con gracia y eficacia, que mostró claramente su papel crucial en este giro de los acontecimientos. Su capacidad para conectar con todo el mundo, ofreciendo una experiencia personalizada e inolvidable, era evidente en las sonrisas de satisfacción y comentarios entusiastas de los clientes. Joaquín se emocionó y absorbió cada detalle de esta nueva realidad. La pasión y dedicación de Marcos y María había salvado al restaurante de un futuro incierto, convirtiéndolo en un lugar donde la excelencia culinaria y una cálida hospitalidad. La gratitud de Joaquín por los esfuerzos de ambos y su corazón rebosaba. De gratitud que la leche de su vida no solo se conservó, pero llevada a nuevas cotas de éxito y alegría. La transformación del restaurante bajo el liderazgo temporal de Marcos y con el inestimable apoyo de María simbolizaba algo más que un cambio en la gestión o decoración. Esa era la fuerza de la comunidad, la capacidad de superar las dificultades y la importancia de cada contribución individual al éxito colectivo. Para Joaquín, este momento de retorno no fue solo una reunión con su escuela, sino una celebración de la resistencia, innovación y, sobre todo, unidad. Se ha desempeñado muy bien tanto en el servicio que en la cocina, comentó Joaquín de repente, adoptando una expresión más seria y reflexiva. Pero lo que realmente quiero saber es si eres tan buena como Marie que te dedicas a tu trabajo. ¿Crees que no me di cuenta de las miradas cómplices entre tú y María? Pregúntale a Joachim, Lachant una observación que deja a Marcos inquieto.
La mera mención de un vínculo más íntimo entre Marcos y María, hecha por Joachim, hizo que la cara de Marcos se sonrojara violentamente. La posibilidad de que estos sentimientos por María son tan obvias que incluso Joachim las nota deja que se envíe, un torbellino de alegría y vergüenza le invadió. En los días siguientes, las vidas de todos dieron giros inesperados. Las percepciones iluminadas de Joachim sobre el vínculo especial entre Marcos y María han demostrado ser exactas. Poco después del regreso de Joachim, Marcos le propuso matrimonio a María y su victoria no sorprendió ni a Louis-Anne ni a Joachim. La revelación de Joachim cambió el ambiente entre ellos. Marcos intenta disimular su hostilidad y María intenta ocultar una sonrisa esperando a aparecer. Marcos, siempre tan confiado cuando estaba en la panadería, se encontraba ahora en territorio desconocido, navegando por otras aguas tumultuosas, de emociones que penetra para controlar. La sorpresa en sus ojos era palpable, reflejando la mezcla de miedo y excitación que el comentario de Joachim había despertado en él. Y así su historia dio un nuevo giro, lleno de expectativas y promesas. La propuesta de matrimonio de Marcos es underin, si se tolera durante una noche que parecía haber sido pintado especialmente para ellos. Fue la culminación de una serie de acontecimientos que nadie esperaba, pero que todos deseaban en secreto. María, con lágrimas de felicidad en los ojos y un rayo reflejando todo el amor que sentía, aceptó sin dudarlo, sabiendo que su vida con Marcos sería una aventura llena de amor y compañerismo. Para Luisa y Joachim, este momento no solo confirmó lo que ya sospechaba, pero también les daba una sensación de satisfacción, viendo que la familia estaba a punto de ganar un nuevo miembro que ya era en muchos sentidos una parte de ella. El viaje de Marcos y María, desde la primera vez que se miraron a un compromiso para compartir una vida juntos, se entrelazaba ahora con la historia del restaurante, transformando el recinto no solo en un lugar de encuentro para los amantes de la buena mesa, sino también como testigos del nacimiento de una nueva familia. Meses después, llegó el gran día. Durante este periodo, Marcos se ha integrado plenamente en el equipo del restaurante, trabajando junto a María, no solo para mantener la empresa próspera, sino también para alcanzar nuestras ambiciones aún mayor. Rechazo conjunto, arraigado en la admiración mutua y un entusiasmo compartido por la cocina, fue crucial para recaudar el dinero necesario comprar una casa nueva. Luis sigue siendo una figura vibrante y constante, tanto en las rutinas del restaurante como en la vida de la pareja. Recibió la noticia de que pronto tendría un hermanito o una hermana pequeña. Su alegría era inmensa, tan profundo que las palabras apenas podían describirlo. Este momento marcó un nuevo comienzo, en una historia ya de por sí inspiradora de lucha y unidad, anunciando la llegada de una nueva generación llena de esperanza y amor. A lo largo de los años, el restaurante no solo ha seguido siendo un lugar popular para la comunidad local, pero también ha visto cómo su concepto se extendía por toda la ciudad, dando lugar a una serie de sucursales. El espíritu innovador de Marcos, combinado con una perseverancia incansable Joachim y el apoyo constante de María, fue la receta para transformar el establecimiento en un lugar único. De excesos asistenciales, innovaciones y trillones. La boda de Marcos y María fue mucho más que una celebración de su unión. Fue un testimonio de su crecimiento compartido y el poder de soñar juntos. La ceremonia estuvo llena de caras sonrientes y corazones cálidos. Simbolizaba la unión de dos almas que, juntas, se han enfrentado a la adversidad y han salido victoriosos. La nueva casa de la pareja comprada con los ingresos de su sociedad, el restaurante, se ha convertido en un hervidero de risas, amor y momentos memorables. Era un espacio en el que cada rincón reflejaba el viaje que habían emprendido, desde los primeros días de incertidumbre hasta la realización de su sueño. La armonía y el éxito que ha alcanzado la familia son un verdadero ejemplo, el impacto positivo que la cooperación, la ficción mutua y la creencia en la desaspiración.
Los periodos de adversidad y duda han sido sustituidos por un aire de florecimiento y satisfacción, donde cada nuevo reto era acogido no como un obstáculo, sino como una invitación a evolucionar y estrechar aún más los lazos que los unen. Su patrimonio está repleto de grandes melodías y sabores memorables, y sobre todo, una verdadera historia de amor que se ha convertido en un faro de motivación para quienes han tenido el placer de conocerlos, reafirmar la idea de que la unión y el afecto son las claves para hacer posible lo imposible. Esta aventura de resiliencia es una de trilogías compartidas. Me dicen que enriquecerá sus vidas con felicidad y estabilidad, pero también se ha convertido en un testimonio vivo de la fuerza que se encuentra en la conmovedora colaboración y la búsqueda incesante de los sueños. Cada miembro de la familia forma parte de este viaje, con sus expresiones de gratitud y sus ojos brillantes por la realización de sueños compartidos, ha demostrado que, sea cual sea el obstáculo, mantener la fe en estas aspiraciones y en el amor que las une, unidas eran el verdadero secreto de una vida plena y próspera. Así que, si esta historia te ha llegado al corazón, no dudes en unirte a nuestra comunidad de almas inspiradas, dejando tu like y suscribiéndote para recibir más historias conmovedoras. Su interacción es la llama que nos anima a seguir explorando y compartir sus viajes de amor, logros y éxito. Esperamos compartir aún más historias que esperamos le alegren el día. Le agradecemos sinceramente su compañía y su apoyo.